Amados hermanos y amigos que y sintonizan a esta hora, gracias le damos por estar con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios o meditación acerca de la palabra de Dios, y vamos a estar hablando acerca de las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. Las Sagradas Escrituras pues nos alientan a que nosotros sigamos a nuestro Maestro y aprendamos de Él. Así que le doy la bienvenida a la Iglesia Bautista Tecuesta, así como ustedes la pueden observar en la parte de atrás. Aquí es donde nosotros nos reunimos y le damos a ustedes la bienvenida ahora. Vamos a estar hablando acerca del beneficio de las disciplinas espirituales. El beneficio de las disciplinas espirituales y qué hace para nosotros estas disciplinas espirituales. Bueno, crecemos en Cristo cuando practicamos pues las disciplinas espirituales, y ya se estarán preguntando, bueno, ¿cuáles son esas disciplinas espirituales en las cuales estamos mencionando? Y algunas solamente para comenzar nombrándolas. Las disciplinas que nosotros practicamos es la oración, la lectura y la meditación de la Biblia, el ministrar a los necesitados, pasar un tiempo a solas con Dios, testificar del Evangelio, el compañerismo, el de visitar la iglesia periódicamente, o sea, los domingos, y durante la semana, en los cuales también nosotros tenemos servicio de alabanza y de oración los miércoles a las 7:30. Eso le menciono solamente para aquellos que quieran visitarnos, que vivan por aquí cerca, en Júpiter, Tecuesta, aquí en el estado de la Florida. Pero bien, vamos a estar hablando acerca de estas disciplinas espirituales y como ustedes podrán más o menos imaginarse, ¿no? Si hablamos acerca de prepararnos a nosotros mismos, obviamente también podríamos mencionar que en el mundo allá afuera, ¿verdad? En el esfuerzo de prepararse, de dominar bien una carrera profesional, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Pues la persona tiene que pasar por un periodo de aprendizaje, por un periodo de experiencia, ¿verdad? Y esto se cumple o es requerido, mejor dicho, en muchos oficios, ¿no? Así como tanto hombre y mujer, ¿no? Que buscan crecer en el conocimiento en donde se desenvuelven ellos. Por ejemplo, los electricistas, los plomeros, los doctores, los abogados, los cocineros, carpinteros, y ustedes pueden nombrar pues cualquier carrera o profesión, y obviamente se tiene que dedicársele tiempo en aprender, se necesita pues practicarla, ¿verdad? Para ser mejor cada vez más y más. Bueno, esto es esencial también en la vida cristiana, pero con una distinción muy especial, porque las disciplinas espirituales nos conectan directamente con Jesús. Y por ser así, no solo crecemos en el conocimiento y la sabiduría, los que practican las disciplinas espirituales descubren el gran beneficio de la santidad por convivir con el Señor. Así que todo esto es una convivencia, ¿verdad? Comenzamos nosotros con las Sagradas Escrituras y orando, acercándonos más a Dios, buscando ser cada vez más y más a Cristo. Bueno, tratamos, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros disponemos en nuestros corazones o nos damos cuenta que esto es lo que necesitamos, porque nosotros seguimos las pisadas de nuestro Maestro. Vamos a ver qué es lo que le recomienda el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo en el libro de 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4 vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7, pero primeramente quiero cubrir los primeros 3 versículos. 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3. Yo voy a estar leyéndolo en mi Biblia, y si ustedes están ya listos con sus Biblias, vamos a estar leyendo entonces. Ustedes lo siguen con la mirada y yo lo leo. Dice así la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues Dios quiere que todos crezcamos en piedad, así como lo dice las Sagradas Escrituras. Y no nos debe sorprender como cuando pues el enemigo, o sea, ¿cuál es el enemigo de nosotros? Satanás, como ustedes saben. Siempre ha tratado de distorsionar, de cambiar o darle diferentes significados a la palabra de Dios. Si recordamos, pues, en el principio, él efectivamente puso en duda el mandato de Dios ante Adán y Eva, si ustedes se acuerdan, ahí en el jardín del Edén, donde a Jehová Dios le dicen que no comiera de un fruto prohibido, pues, y entonces la serpiente, o sea, Satanás, los indujo a pecar, porque cambió su forma de pensar, ¿no? Él les decía a Adán y Eva, no, eso no es lo que quiere decir, o es un engaño, o pruébenlo, y al final pues cayeron en lo que les estaba insinuando Satanás. Otro tiempo en el cual también podemos pensar es cuando el enemigo quiso también inducir al Señor Jesús antes de comenzar su ministerio. Fue en ayuno y oración al desierto por 40 días y 40 noches. Y también lo quiso hacer caer, lo quiso hacer pecar, ¿verdad? Citándole citas bíblicas de que eran distorsionadas, puestas en la forma que él quiso presentarla. Así que démonos cuenta que el Espíritu Santo nos advierte de los intentos por corromper la sana doctrina con falsas enseñanzas y doctrinas diabólicas, ¿no? Así como nos dice, y ustedes ya se acuerdan, en el primer versículo donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, y ya estamos viviendo en los últimos tiempos, miren lo que dice, algunos apostatarán, o sea, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues cuando el cristianismo comenzó, unos trataron de distorsionar, de cambiar el evangelio de la salvación que es por gracia, aparte de las obras, obviamente, que antes se mencionaba mucho acerca de las obras. Ahora Pablo declaró, siendo esto una anatema, aquellos que querían poner la libertad en Cristo bajo la esclavitud de la ley. Pues ahora nosotros sabemos que el creyente tiene el Espíritu Santo, quien le guía a discernir cuando las enseñanzas que oyen por cualquier lado que escuchen, ya sea en la televisión o desde el púlpito, no concuerdan con la sana doctrina. Y estamos hablando de la sana doctrina tomada de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque no podemos encontrar, o no, mejor dicho, no encontramos mejor palabra que la palabra de Dios, y eso lo tenemos en la Biblia. Pues el ataque de las herejías incrementa y debemos estar siempre alerta a las falsas doctrinas del maligno. El maligno siempre quiere estar cambiando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo pues nos advierte, ¿verdad?, de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Eso nos dice el versículo 2, donde dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Sería bueno si las enseñanzas de los demonios siempre se presentaran con alguien luciendo quizás cuernos y una cola, pero no es así, ¿verdad? Lamentablemente los que promueven la mentira pueden ser personas común, como cualquier otro, como uno mismo. Personas con rostros angelicales quizás que pueden exponer las falsas doctrinas, ¿verdad? Tales engañadores tienen la conciencia ya cauterizada, o sea, con el deseo ya de causar daño, de hacer el mal.
Y eso es lo que están buscando, ¿verdad? Porque ya se han alejado de lo que es el bien. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dijo de sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando acerca de Satanás, obviamente, que él siempre ha querido pues desviar a aquellos que siguen la verdad del Evangelio, instigando para que crean mentiras. Y así utiliza a personas, utiliza a aquellos pues de que tales llamados evangelizadores, o aquellos que con mucha carisma, ¿verdad?, hablan muy lindo y distorsionan el Evangelio de salvación. El Espíritu Santo nos advierte para que no consintamos con las enseñanzas que excluyen o que nos vayan a mantener fuera de la libertad que disfrutamos en el Evangelio. Porque sí, nosotros estamos en libertad, pero es a través del Evangelio de Cristo Jesús. El cristiano necesita conocer bien el Evangelio para detectar cuando alguien esté pervirtiendo el mensaje de la cruz. Por eso es muy importante que nosotros pues vengamos a las Sagradas Escrituras, las leamos y también meditemos en ella para que nadie nos vaya a engañar. En Timoteo capítulo 6, especialmente los versículos 20 y 21, Pablo vuelve a advertirle a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobrevanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profanando algunos se desviaron de la fe. Miren que el entrar en conversaciones vanas quizás y tratando de entrar en argumento contra aquellos que están tratando siempre de desviar la verdad, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque muchos de ellos aparentan tener piedad, pero al final no tienen parte con el Evangelio, ¿no? El deseo es siempre de atacar la palabra de Dios. Entonces estemos nosotros conscientes de que el mundo busca distorsionar las cosas buenas de Dios. Estemos muy alerta que eso es lo que nos está mencionando las Sagradas Escrituras en este tiempo. Ahora, queremos nosotros a continuar en los versículos del 4 al 7 a continuación para ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Versículo 4, lean en sus Biblias y yo lo leo a continuación. Dice, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Muy importante esto último, pero miremos algo acá, comenzando desde el principio, ¿verdad? Porque desde ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que nos demos cuenta de que Dios creó todo bueno. Cuando hace los cielos, la tierra y todo lo que nosotros podemos mirar, ¿verdad? Todo lo que podamos tocar, el mundo y todo lo que podamos nosotros darnos cuenta que existe, pues Dios lo hizo. Esto nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego de haberlo hecho, Él dijo, pues, bueno, esto es bueno. Creó al hombre y dijo, esto es bueno. Así que en sí, nosotros hemos sido creados buenos. No, el hombre es que se ha desviado. Así que un creyente que conoce la verdad del Evangelio no es engañado fácilmente, ¿verdad?
Por lo tanto, pues vamos nosotros y nos dice la palabra de Dios que debemos santificar todo lo que Dios ha dado, ¿no? Reconoce aún que el conocimiento del Evangelio, todo lo que usted y yo podemos saber acerca de Dios proviene de Él. Debemos estar agradecidos a Dios por su bondad. Todo lo que es parte de la sana doctrina debe de ser santificado, consagrado, elevado al lugar más alto en nuestra devoción, pues Dios lo reveló para nuestro provecho espiritual. Nos dice aquí entonces, y especialmente en este versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Démonos cuenta de algo aquí, porque si obviamente nosotros vamos a estar enseñando, significa de que nosotros ya lo sabemos. Y si estamos nosotros enseñando y predicando la sana doctrina, significa que nos estamos guiando por la palabra de Dios. Así que eso es lo que nos encomienda todo. Pero déjenme decirles algo, que nosotros no tenemos que ser teólogos para comenzar a enseñar de la palabra de Dios. Porque si nosotros solamente compartimos con lo que leemos, ya estamos enseñando. Por ejemplo, si estamos nosotros, alguna cita bíblica nos ha impactado, ¿por qué no compartirlo con otro? Quizás usted pueda compartir el pasaje bíblico que es bien conocido de Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si a usted le impacta esa palabra de Dios, entonces usted la puede compartir. Y cuando la comparte, pues ya está enseñando, ¿verdad? Así que lo único que tenemos que hacer es nutrirnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, aquella que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Miren, aquí en lo que leímos en estos versículos a Timoteo, pues Pablo no está hablando de que tenemos que tomar algún curso intensivo. Eso no lo decía a Timoteo, ni a nosotros tampoco, ¿verdad? Él tenía en mente, pues, el apóstol Pablo, el cambio transformador que la Escritura y la sana doctrina producen en las personas que se alimentan con ellas con regularidad. O sea, si nosotros estamos leyendo y meditando en la palabra de Dios diariamente, eso va a ser un cambio en nuestras vidas y obviamente eso nos va a impulsar a través del Espíritu Santo de Dios a compartirlo con otros, ¿sí? El apóstol Pedro habla de esa experiencia como el niño recién nacido que desea la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Y obviamente eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Bueno, conocemos de un niño que sí necesita leche, ¿verdad? Para comenzar a crecer. Y así comenzamos los cristianos también. Vamos a tomarla poco a poco, pero de todas maneras queremos concentrarnos, queremos nosotros ingerir diariamente, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios fuera un alimento sólido, ¿verdad? Que necesitáramos, entonces estaríamos ingiriéndolo todos los días, ¿no es así? Así es, pues, la palabra de Dios. Para nutrir nuestro espíritu tenemos que alimentarnos diariamente. Así que el que ha sido nutrido por la sana doctrina puede compartir con otros los beneficios que recibimos de la palabra de Dios. Dios quiere que lo hagamos, comprobando de que somos unos buenos ministros de Jesucristo, ¿sí? Así que descarta la mentira del enemigo, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un mundo donde las doctrinas se escuchan, se presentan con mucha sofisticación, ¿verdad? Muy sutil. Después de todo, ¿quién puede dudar de la evolución del ser humano cuando se presenta como ciencia comprobada? Hoy día los planteles educativos enseñan teorías filosóficas, estudios psicológicos,
y enseñanza en todos los campos del conocimiento científico, tratando de poner en duda la verdad de las Sagradas Escrituras. Por nuestra parte, pues el creyente no niega la ciencia y los avances en las diversas disciplinas de la vida, pero tampoco creemos todo lo que se nos dice, ¿verdad? Hay que probarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras. No porque nos lo dicen o lo escuchamos de fuentes que quizás creemos que son confiables, lo vamos a aceptar así nada más. Tenemos que estar nosotros alerta a las teorías que vienen y pasan de moda, supuestamente verdades, ¿verdad? Impulsadas por los intereses de unos cuantos. Esas falsedades no son nada más que fábulas profanas y de viejas, así como dicen las Escrituras, las cuales nosotros necesitamos desechar, ¿no? Hacer a un lado. Recuerden entonces, antes nosotros éramos tiniebla, pero ahora somos hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que decimos cuando nosotros mencionamos que tenemos que comprobarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Queda en nosotros y es nuestra responsabilidad de que si escuchamos algo, pues tenemos que verificarlo a través de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no solamente si hay alguien atrás del púlpito o si hay alguien enseñando, significa de que todo es verdad o confiable. Tenemos que buscar en las Escrituras. Por eso es que siempre nos escuchan mencionar, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda ir y chequear a ver si en realidad eso es lo que está diciendo. Así que recordemos también de que el apóstol Pablo instala a su hijo espiritual Timoteo en la iglesia en Efeso. Lo instruyó sobre cosas que verdaderamente importan en la casa de Dios, ya que vivimos como extranjeros en un mundo gobernado por las potestades de las tinieblas. Debemos enfocarnos en Dios y poner en alto su verdad y sobre todo a su glorioso evangelio de la salvación, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahora por último, miren lo que dijimos, ¿no? Leímos esta última parte donde nos dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué nos está diciendo? Pues que nos ejercitemos en las disciplinas espirituales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Y ya las mencionamos, pues, una de ellas es la oración, el estudio de la Biblia, la lectura y, ¿por qué no?, la memorización también de las Escrituras. Pasar un tiempo a solas con Dios, tener compañerismo con otros cristianos, testificar del Evangelio al mundo, ¿verdad? Ministrar a las personas y mostrar el fruto del Espíritu. Queremos nosotros mostrar el amor de Cristo Jesús hacia los demás. Y eso es lo que nos pide que ejercitemos, ¿verdad? Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice ejercítate para la piedad, ¿verdad? Porque la piedad es el ejercicio del cristiano para que se den cuenta las personas. No es que nosotros tengamos aquí algo que nos identifique como cristianos, sino las acciones mismas, ¿verdad? Se van a dar a conocer. Y a Cristo Jesús, que es el que estamos nosotros representando. Así que queremos concluir pues este tiempo que estamos meditando en la palabra de Dios en 1 de Timoteo, una vez más, capítulo 4, los versículos del 1 al 7, que fue lo que cubrimos. Queremos recordar entonces en conclusión que así como ciertas plantas no se pueden identificar cuando son pequeñas, pero cuando crecen y echan flor se pueden identificar claramente, ¿verdad? Algo similar ocurre en la vida del cristiano. Las disciplinas espirituales llegan a ilustrar con claridad lo que es nuestra vida
en Cristo, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos reflejar a Cristo Jesús caminando nosotros en este caminar diario que nosotros tenemos, siguiendo la pisada de nuestro Maestro Jesús. Así que bueno, vamos a concluirlo en este tiempo y vamos a seguir hablando en las siguientes semanas acerca de las disciplinas de la fe, en la cual nos va a guiar, nos va a moldar y nos va a dar unos ejemplos en qué camino seguir y qué es lo que espera Dios de nosotros. Así que vamos a inclinar nuestros rostros en este momento, vamos a orar. Amante y eterno Padre, gracias Señor te damos una vez más porque nos has concedido el tiempo para meditar acerca de tu palabra, de cómo tú quieres que sigamos los pasos de Jesús. Gracias Señor porque en este tiempo hemos visto, Padre Santísimo, lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para entrar en la práctica de estudiar tu palabra, de orar, así como lo estamos haciendo en este momento, de meditar, de tener un tiempo contigo, de venir a la iglesia toda la semana, Señor, y de tener esa comunión con los hermanos de la fe. Ayudar al necesitado, al menesteroso, Padre, porque eso es lo que te agrada a ti. Síguenos formando, Padre Santísimo, y síguenos bendiciendo, y que esas bendiciones también fluyan para todos los demás alrededor nuestro. Gracias, Padre, te doy por aquellos que nos están escuchando en este momento. Gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Y todo esto lo presentamos delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Los esperamos, pues, si ustedes están en el área, vengan a visitarnos. El domingo a las 10:30 de la mañana comenzamos. Tenemos cuidado de niños también. Y los miércoles a las 7:30 de la noche. Que Dios les continúe bendiciendo.